El hipertiroidismo se debe a un exceso de producción hormonal tiroidea y a un exceso, por lo tanto, de función de esta que provoca fundamentalmente una aceleración del metabolismo con las consecuencias que vamos a ver ahora mismo. Las manifestaciones clínicas bastante comprensibles de un hipertiroidismo, ya que la hormona tiroidea aumenta también la sensibilidad a las catecolaminas de las células, pues son pacientes que tienen un aumento del apetito, pero como consumen mucho porque tienen el metabolismo acelerado, tienen pérdida de peso, temblor, inquietud, nerviosismo, mucho calor, con intolerancia al calor también, tienen también diarrea, etcétera, etcétera. Típico, por ejemplo, la mirada de sorpresa por una retracción hacia arriba del párpado superior, porque el músculo tarsal de Müller, elevador del párpado superior, tiene también influencia simpática. Otras manifestaciones clínicas que pueden ser también bastante localizables son, por ejemplo, las palpitaciones, la taquicardia y mucho más típica la fibrilación auricular. En un paciente con fibrilación auricular, una de las causas que tenemos que descartar es precisamente un hipertiroidismo. Puede haber, por supuesto, un fallo cardíaco. El fallo cardíaco sobre todo suele ser de alto gasto. En la enfermedad de Graves Basedow, concretamente, puede haber bocio, puede haber una oftalmopatía severa, en este caso por una infiltración de origen inflamatorio autoinmune de los músculos extraoculares que hace que el ojo salga para afuera. Y ese cuadro tiene una cierta independencia del hipertiroidismo y no se soluciona ya con el tratamiento con antitiroideo. Aparte también, en el Graves Basedow puede haber un misedema pretibial, una manifestación también de base autoinmune que cuando está presente suele asociar también a acropaquía. En el diagnóstico, lo que vamos a ver fundamentalmente en el hipertiroidismo va a ser un cuadro en donde hay hormonas tiroideas altas, no siempre van a estar las dos, hay cuadros solo con T3 alta, pero suelen estar altas las dos. La TSH suele estar baja, por supuesto, salvo en casos de hipertiroidismo secundario, y los anticuerpos TSI va a ser lo primero que pediríamos porque la causa más frecuente es la tiroiditis de Graves Basedow. Bien, una vez que nosotros tenemos un paciente con hipertiroidismo, tenemos que saber hacer un diagnóstico diferencial entre las causas que lo pueden producir. Lo más frecuente y lo que primero buscaremos siempre es que se trate de un Graves Basedow, pero si no lo es, entonces tenemos que plantearnos otros posibles diagnósticos. Y para diferenciar entre ellos, la primera prueba que se suele hacer es una captación tiroidea de yodo radiactivo, en donde diferenciaremos cuadros con aumento de la captación tiroidea de yodo radiactivo, en donde, pues efectivamente, esto traduce que el exceso de producción hormonal se está produciendo en el tiroides y que por lo tanto cuando nosotros vemos cuánto yodo capta ese tiroides, las células que están funcionando mucho necesitan mucho yodo para producir hormona tiroidea. ¿Qué cuadros son los que cursan con este aumento de la captación de yodo radiactivo? Por supuesto, el Graves Basedow, pero se supone que al principio, cuando vamos a hacer esta prueba, hemos visto que no hay anticuerpos TSI y por lo tanto esta no es una de las causas que nos planteemos. El bocio multinodular tóxico. Siempre que no se ha producido el hipertiroidismo por un exceso de yodo, lo que veremos es un aumento de la captación de yodo, tal vez con un patrón en donde sean varios nódulos los que estén produciendo ese aumento de la captación. Un solo nódulo si se trata de un adenoma tóxico, en cuyo caso vendremos un tiroides con un nódulo hipercaptante y el resto del tiroides que prácticamente no capta. También tienen aumento de la captación de yodo aquellos procesos en los que haya una sustancia capaz de estimular la producción hormonal tiroidea. Lo es, por ejemplo, en el Graves Basedow, esa sustancia que está provocando un aumento de la función tiroidea es el anticuerpo TSI, que es un anticuerpo que estimula, a diferencia de muchos otros, pero también lo son cuando es un hipertiroidismo secundario, con TSH alta, por lo tanto, o un coriocarcinoma con hormona gonadocoriónica elevada, que tiene una función, puede tener, como tiene una similitud bioquímica con la TSH, puede tener también efecto de estimulación de la glándula tiroides. Donde tenemos que pararnos un poco, brevemente, es en recordar que en el hipertiroidismo secundario con TSH alta tenemos dos posibilidades. Una es que sea un tumor productor de TSH, lo que se llama un TSH-oma, un tumor hipofisario que produce TSH y que tenemos que recordar como característica principal suya que es autónomo, absolutamente independiente de cualquier estímulo o supresión que le queramos hacer. La otra causa que puede producir hipertiroidismo con TSH alta es un síndrome en donde hay una ausencia de reconocimiento del receptor hipofisario para la hormona tiroidea. O sea, lo que quiere decir esto es que no reconoce la hipófisis a la T3 y por lo tanto sigue produciendo TSH como si no hubiera hormona tiroidea. Eso lleva a una hiperproducción de hormona tiroidea y a un hipertiroidismo que sigue un ciclo sin fin, digamos, porque
hay mucha hormonotiroidea, pero sin embargo la hipófisis sigue funcionando, sigue produciendo TSH. En este caso, que bueno, podríamos poner aquí como resistencia a la T3, resistencia solo hipofisaria, a diferencia del Refetov, que hay una resistencia en todos los receptores. Pues bien, para diferenciar un cuadro de otro, estos dos síndromes con TSH alta, lo que hacemos es una prueba de TRH. Al estimular con TRH, sí estimula el cuadro de resistencia, porque aquí solo fallan los receptores de la T3, y sin embargo el TSH-HOMO, que hemos dicho antes que no responde a prácticamente nada, no se estimulará. O sea que en un paciente con hipertiroidismo y con TSH alta, la siguiente prueba que se hace es una de estímulo con TRH. Pero tenemos también hipertiroidismos, curiosamente, con baja captación. Un hipertiroidismo con baja captación de yodo por el tiroides significa que es un hipertiroidismo en el que no se está produciendo un aumento de la producción hormonal tiroidea, sino que tiene que haber otra causa. Estas causas posibles son, por ejemplo, una tirotoxicosis facticia. El paciente está tomando hormona tiroidea. Si lo está haciendo, por ejemplo, en un intento por adelgazar o algo parecido, no reconoce, puede que no reconozca que está tomando hormona tiroidea, pero como es lógico, el hipertiroidismo no se debe a una hiperproducción tiroidea. El paciente toma hormona tiroidea, tiene un hipertiroidismo y la hormona tiroidea inhibe la producción endógena de TSH, por lo tanto, el tiroides está sin estimular. Bueno, curiosamente también en algunas tiroiditis, en tiroiditis, por ejemplo, la subaguda de Decker-Vein o la tiroiditis del puerperio, también pueden existir hipertiroidismos con baja captación. ¿Por qué? Porque estas tiroiditis no se deben a que se esté produciendo mucha hormona tiroidea en el tiroides en ese momento, sino a que hay una inflamación y hay una destrucción de tejido tiroideo y se está liberando hacia sangre de forma descontrolada la hormona que ya estaba producida en la sustancia coloide, que ya se había producido por los folículos. Entonces también en este caso tendremos una baja captación de yodo. No se está produciendo ahora mucha hormona tiroidea, sino que se está liberando la que ya tenían producida. Se está destruyendo tiroides. Por supuesto, esta fase es de un hipertiroidismo transitorio, y la diferenciación entre un cuadro y otro, que son las dos principales causas de hipertiroidismo con baja captación de yodo, se hace por la medición de la tiroglobulina. En las tiroiditis hay un aumento de la tiroglobulina, mientras que en la tirotoxicosis facticia, por supuesto, no. Algunos casos de yodo base 2 en la que se producen por una sobrecarga de yodo, por supuesto el tiroides no está como para captar más yodo y pueden tener baja captación, y casos muy raros de tumores, por ejemplo, del ovario que tengan tejido tiroideo, pueden producir hipertiroidismo, y por supuesto la captación de yodo en este caso sería en el ovario, no en la glándula tiroides. Una vez visto esto, podemos resumir ya, y ahora resumo el tratamiento también en general. Las causas más frecuentes las acabamos de recordar ahora, siempre poniendo el acento sobre la enfermedad de Graves-Basedow, con su bocio, con su oftalmopatía, que puede ser infiltrativa también. En cuanto a los signos más típicos, la mirada de sorpresa, el temblor, las palpitaciones, y recordando como más característicos que me localizan hipertiroidismo, diarrea, fibrilación auricular, la onicopatía puede estar también presente, nicturia, hiperglucemia. En cuanto al diagnóstico es hormonal. Lo primero que hago sería pedir una TSH como siempre, pero realmente se pide pues todo en el mismo acto. Pedimos T4, pedimos TSH y pedimos anticuerpos T6. Su presencia me confirmaría más o menos la presencia de un Graves-Basedow. Y si no, pues ya buscaríamos el resto de causas posibles. Y en cuanto al tratamiento, que no lo he mencionado mucho antes, pero ahora con el resumen lo hacemos, el tratamiento en principio más eficiente de cualquier hipertiroidismo es el radioyodo. Teóricamente, los estudios dicen que no hay un riesgo de carcinogénesis, salvo un pequeño aumento de carcinogénesis si se emplea este tratamiento con radioyodo en niños menores de 10 años. Pero hay una cierta precaución en emplear radioyodo en personas jóvenes. Por eso, por ejemplo, en enfermos con Graves-Basedow y con menos de 40 años, la mayoría prefieren empezar con un tratamiento farmacológico con antitiroideos como el propiltiroacilo o el metimazol. Hay otros casos en donde también tendríamos que emplear fármacos en vez de radioyodo, como puede ser, por ejemplo, en embarazadas que no pueden tomar radioyodo, o en Graves-Basedow con oftalmopatía severa, porque este cuadro se puede ver agravada por el tratamiento con radioyodo. ¿Cuándo emplearemos cirugía? La cirugía, digamos que sería la tercera opción terapéutica en el hipertiroidismo, si el bocio es muy grande, si hay una sospecha de un cáncer, por ejemplo, la presencia de un nódulo frío dentro de un Graves-Basedow, o si falla el tratamiento con radioyodo.